Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a toda la audiencia del Centro Universitario Latinoamericano de Morelos. Mi nombre es Juan Manuel de la Cruz Moreno Nápoles y tengo la fortuna de ser docente de las licenciaturas actualmente de Psicología y de Pedagogía y en algunos otros cuatrimestres de Desarrollo Humano y también de Docencia en este CEULAM tan querido por todos nosotros, Centro Universitario Latinoamericano de Morelos. Pues estamos participando en el Foro de Investigación Universitaria 2021, ahora en su modalidad virtual, y he sido invitado a impartir esta pequeña charla llamada Enseñanza-Aprendizaje en Pandemia, Retos y Perspectivas. Antes que nada, quisiera dejar de compartir pantalla y presentarles mi esquinita de trabajo. Aquí es el estudio de mi casa, su casa, en donde a lo largo de estos ciclos virtuales he acompañado a mis estudiantes en su formación y con todo gusto les comparto. Es lo que nos ha tocado compartir la casa en su modalidad de escuela. Regreso a la presentación. Nuevamente, reitero mi agradecimiento a los directivos del CEULAM por haberme invitado y les recuerdo el nombre de esta charla que tendrán a su disposición es Enseñanza-Aprendizaje en Pandemia, Retos y Perspectivas, y soy el psicólogo Moreno Nápoles, Juan Manuel de la Cruz. Voy a hacerme hasta la esquinita para poder ir avanzando. Antes que otra cosa, quisiera iniciar con estos recordatorios. Los que tienen la oportunidad en estas modalidades virtuales, quédense en casa. No hay lugar como el lugar, decía en el maravilloso Mago de Oz. Y en estos tiempos de confinamiento, pues sigue siendo una gran verdad. Actualmente como eslogan publicitario han puesto, si no tiene síntomas, no salga a buscarlos, y si los tiene, no salga a repartirlos. Pues así es, estamos en un momento de lo que fue una crisis de salud y que actualmente pues va evolucionando y pues va aumentando el número de personas vacunadas y aprenderemos a coexistir con este virus, así como lo aprendimos con la influenza, el dengue y tantos otros más. Pero por el momento, y por eso ahora este foro de investigación es en su modalidad virtual, pues mantengámonos en casa. Pues recordemos, hace casi un año y medio, bueno, aquí en México en realidad el virus del SARS-CoV-2 dio sus primeras señales de alerta en Asia a finales del 19, por lo cual la enfermedad se llama COVID-19. Pero aquí en México los primeros casos llegaron en el mes de febrero y hacia el mes de marzo nos familiarizamos con estas imágenes. Susana Distancia, este personaje creado por el gobierno para familiarizar a la población acerca de tomar distancia social, y la semaforización en los distintos colores de riesgo de contagio. Y al principio lo vimos como un puente largo, se acercaba el puente del natalicio de Benito Juárez, coincidía con las vacaciones de Semana Santa. Al iniciar la pandemia pensamos que sería una cuarentena, como su nombre lo indica, de 40 días, y nos despedimos al salir de la escuela como en este meme. Nos vemos, disfruta el puente. Y un año después, aquí seguimos en línea y viéndonos en cuadritos en una pantalla. Hemos aprendido muchas cosas y justo al respecto es de lo que quiero hablar. La dinámica de la charla será acompañando memes de información seria y científicamente avalada, pero espero que sea agradable para ustedes. En fin, iniciamos el confinamiento, parecía una cuarentena, se extendió, se volvió cuarentena extendida, y así transcurrimos el 2020, iniciamos el 2021 y
Actualmente estamos en julio y todavía hay indicios de que continúa un ratito más. ¿Qué podría pasar? Esta imagen me encanta, es de una película llamada El Resplandor, en donde la familia, estando sola en aislamiento, uno de sus integrantes entra en crisis. Y tristemente eso ha ocurrido en muchos hogares, pero no vamos a detenernos mucho en esto, hay otras cosas que analizar. Lo primero es que llevamos la escuela a casa y muchos trabajos a casa, y eso conllevó múltiples circunstancias a las cuales no estábamos ni preparados y que tuvimos que ir adaptándonos y sorprendiéndonos. Aquí pongo estas dos imágenes. Una ilustra las dificultades tecnológicas. Aquí en su casa tuvimos que ampliar la capacidad del Wi-Fi porque al principio el paquete básico no nos alcanzaba para poder dar clases. Estábamos en clases y el internet era inestable, se cortaba la transmisión, se congelaba la imagen, se quitaba el sonido y afortunadamente logramos mejorarlo en los primeros meses. Pero no es la única situación. Otra situación es que al estar en casa, pues pueden salir personajes que no esperábamos, ¿no? Todos recordamos al inicio de la pandemia a un presentador de televisión que estaba dando una nota muy seria y salió su bebé en la parte posterior de la imagen y él estaba todo avergonzado. De la misma manera, un abogado en Texas, su hijo había usado previamente la computadora y cuando él llegó a utilizarla tenía activado el filtro de gatito. Pues en estas circunstancias, a algunos de mis estudiantes pues les ha ocurrido que aparece su mamá, aparecen sus hermanitos, las que en este nivel universitario ya son madres o tienen un hermano muy chiquito, el niño o niña quiere ver qué cosas están haciendo y se acerca a la pantalla y quiere aparecer ahí en el recuadro. Entonces, conocimos mucha familia, es parte de lo que en inglés llaman coworking o llevar el escenario de trabajo a casa. Evidentemente, también nos enfrentamos a algunas dificultades metodológicas. Muchos de nuestros colegas, mientras estábamos en clases en línea, tenían dificultades hasta para encender el proyector, como lo muestra la imagen divertida de la izquierda. Sin embargo, y gracias a la iniciativa personal o a la iniciativa institucional, se ofertaron múltiples cursos para poder capacitarse y creo que los docentes han hecho un esfuerzo de alto reconocimiento y loa porque se han esmerado en ser mejores en sus habilidades técnicas, independientemente de la edad y el acercamiento previo que hayan tenido hacia las cuestiones en línea. Algunos, como es mi caso, ya nos habíamos capacitado previamente porque trabajábamos en modalidades virtuales en algunas otras escuelas, pero otros con muy buena determinación lograron adaptarse a las circunstancias. Sin embargo, pues no quedamos exentos de dificultades tecnológicas. En múltiples situaciones, o se fue la luz, sobre todo en temporada de lluvias, y se pierde la conexión. O simple y sencillamente falla la transmisión de internet y nos quedamos como la imagen de la derecha, no hay conexión. Y peor si te tocó el fallo mientras estabas en tu examen. No es la única dificultad a la que nos hemos enfrentado. Evidentemente hay algunas cosas que tienen que ver con la organización de los propios docentes de sus habilidades tecnológicas. En el recuadro de la izquierda podemos ver una imagen en donde hay un examen en línea y a pesar de que la respuesta está correcta, la que había programado el profesor en su examen estaba incorrecta. Por lo tanto, al estudiante se la marca como mala. Los que la han pasado más
complicada son los estudiantes de los niveles inferiores en cuanto a grado y edad. Preescolar y primaria han tenido serias dificultades, sobre todo en los primeros años de primaria, porque el acercamiento tecnológico de los niños no es el esperable, pero además porque sus lapsos atencionales son muy cortos. Entonces, estar sentados frente a una pantalla escuchando las indicaciones de sus profesores, pues implica una gran habilidad docente por parte de ellos para poder intercambiar actividades y hacerlas más atractivas y motivantes, pero también un autocontrol que está apenas en desarrollo en estos niños para poder realizar todas las actividades. Evidentemente, los niños en los grados iniciales han debido tener el respaldo de la familia o de sus cuidadores primarios para poder lograr los avances en las actividades escolares. También hemos encontrado varias cosas, ¿no? Por ejemplo, algunos estudiantes que se les ocurre desayunar en medio de la clase virtual, o las actividades de familia que muchas veces interfieren en la actividad escolar. Aquí en el meme, pues está un estudiante que lo mandaron a las tortillas en media clase en línea. Y aquí tengo una imagen de mis clases en donde mi mascota se acercó, se subió a la computadora y no tuve más que presentárselas a mis estudiantes. Tapé los rostros y los nombres de mis estudiantes por cuestiones éticas, pero aquí estoy yo, mismo escenario, con mi gato. Otra de las dificultades de la enseñanza en línea ha sido la alteración de los estados emocionales vinculados o relacionados al proceso pandémico. Evidentemente, estudiar en línea no es fácil, y es menos fácil cuando la modalidad a la que estabas acostumbrado era la presencial. Y entonces, aunque en clases presenciales estuvieras con toda la motivación, el ímpetu y la energía para poder hacer actividades en la escuela y posteriormente las tareas, acompañadas de la convivencia con tus compañeros, con los docentes, la interacción con el medio ambiente, ahora en las clases en línea frente a la computadora, lo que nos ha acompañado es el estrés y la procrastinación. Y actualmente se están reconociendo estados emocionales alterados por la pandemia. Se habla de distimia por COVID, es decir, una falta de motivación a la cual están expuestos los estudiantes porque no tienen ni la convivencia con sus compañeros, ni logran realizar las actividades como ellos esperarían. En casos graves, depresión por COVID, ansiedad por COVID, y a los que desgraciadamente se enfermaron han tenido estrés post-contagio. Evidentemente quedan secuelas pulmonares y algunas veces hasta neuronales, pero la angustia de poder volver a contagiarse o quedarse con dichas secuelas da este estrés post-contagio. Y en los que desgraciadamente perdieron a algún miembro de su familia o algún conocido, se da lo que se conoce como ansiedad del sobreviviente. ¿Por qué se murieron mis papás o mis abuelitos y yo quedé vivo? Estos estados emocionales alterados pues han estado vinculados con la pandemia y en algunas ocasiones por el estrés que genera el mismo sistema de clases en línea. Acá lo acompaño de dos memes que tratan de hacerlo divertido. Esa imagen en donde se presenta el semestre en línea que viene como un torbellino con las indicaciones de envíe el PDF, las actividades en plataforma, y del lado derecho la nueva ansiedad. Antes era la cartulina, se nos olvidó, ahora es no subí la tarea al grupo. La situación más preocupante quizá que nos ha demostrado la pandemia es la desigualdad en múltiples sentidos que existe no solo en México, Latinoamérica, sino el mundo. Tenemos desigualdad social, tenemos desigualdad económica, tenemos desigualdad en infraestructura,
Tenemos desigualdad en las potencialidades de capacitación para los docentes, las diferencias en cuanto a los docentes de la escuela pública o las clases a través de la televisión mediante el programa Aprende en Casa, o los que tienen una plataforma integrada para una modalidad en línea y que pueden costearla como institución, y además en los estudiantes, los que tienen la posibilidad económica de tener un equipo adecuado para sus transmisiones, o los que deben compartir los equipos de sus papás en caso de tener múltiples hermanos en diferentes grados. Eso todavía lo complica más, y en algunas circunstancias la lejanía de las localidades donde se encuentran que dificultan las transmisiones a través del internet. En los cuatrimestres que llevamos en estos ciclos pandémicos, yo he tenido estudiantes, sobre todo de la zona sur y de los Altos de Morelos, en donde el alcance del internet ha sido con múltiples dificultades técnicas. En otra escuela, incluso en una titulación, al estudiante que estaba presentando su examen se le fue el internet en su casa y tuvo el valor y la determinación de salir corriendo a un café internet que se encontraba a 2 cuadras y reconectarse de ese cibercafé. Evidentemente son circunstancias que dependen de la economía, de la situación social, demográfica, etcétera, que están presentes tanto en México como en Latinoamérica y en muchos otros lugares del mundo. Acá tenemos estos datos del reporte mundial del Internet, en donde se encuentra la penetración de Internet en Latinoamérica. Y aquí el dato acerca de México es que el 34.7% de la población no tiene acceso a Internet. Son datos del 2018, al 2021 se ha mejorado, pero se sigue pensando que alrededor del 30% no tiene acceso. Y esto algunas veces es por cuestiones orográficas, la Sierra Madre Oriental, Occidental, el Istmo, el Cinturón Volcánico, etcétera. Pero es una realidad, no todos los estudiantes tuvieron la condición tecnológica para poder darle continuidad a sus clases. Acá tenemos algo de texto tomado del reporte de Conectadas MX 2021 acerca de la educación a distancia en cifras, el dato de México, y recopila algunos reportes particulares de ciudadanos comunes vinculados a la educación, en donde, por ejemplo, en el primer párrafo, un director de una secundaria menciona que una tercera parte de sus alumnos no tiene comunicación con sus profesores, porque algunos ni siquiera cuentan con teléfonos celulares o televisión. Algunas familias tienen la posibilidad de tener una computadora, pero en familias con múltiples hijos se tienen que compartir. Es decir, una familia con 3, 4 hijos y padres que están haciendo teletrabajo y solo tienen un equipo, es difícil darle continuidad a la comunicación entre los estudiantes y sus docentes. Otras cifras tomadas de encuestas de universidades mencionan dificultades para la comunicación entre los niños y adolescentes debido a la carencia de computadoras o fallas en el internet, y algunas veces hasta por la dinámica de interacción con los docentes. Algunos docentes eran muy proactivos y establecían medios muy creativos de comunicarse con sus estudiantes, y otros, si el estudiante no se comunicaba, pues era problema del estudiante. Los estados que mayor dificultad tuvieron para conectarse a Internet, pues evidentemente son los que están más vinculados a las situaciones de pobreza, como lo han sido Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche. Y esta dificultad pues crea lo que se conoce como una brecha tecnológica. Evidentemente es un punto que rebasa las posibilidades de acción de los docentes y de algunas instituciones,
pero que debemos tomarlo con empatía y tratar de apoyar en la medida de nuestras posibilidades a los estudiantes. Algo que debemos tener también en esta pandemia es la capacidad de análisis de lo que ha sido nuestra conciencia social. Desde la primera ola de contagios, cuando se llegó la coincidencia de la cuarentena con la Semana Santa, muchas personas aprovecharon este descanso para ir a sitios turísticos y se ha repetido de manera cotidiana en fines de semana largos, puentes, vacaciones, en donde hay altas concentraciones en diversos sitios y pues bueno, la gran interrogante de cómo irán a ser las clases presenciales ahora que exista la condición para programarlas. Es evidente que tenemos que tomar algunas cosas con pinzas. Por ejemplo, la posibilidad de contagio al aire libre es mucho menor que la posibilidad de contagio en espacios cerrados. Lo que se ha demostrado es que este virus no vive en el aire. Por efecto de la gravedad tiene que caer a algunas superficies. Entonces, algunas actividades en el aire libre son menos contagiosas que otras en espacios cerrados, como ir al banco, ir al súper, estar en oficinas con congregaciones altas de personas, hospitales, si no tienen una adecuada recirculación del aire, son una fuente de contagio mucho más alta que el estar al aire libre. Pero evidentemente este mar de contrastes se da en cualquier espacio público. El transporte, ¿cómo podemos mantener sana distancia en vehículos de transporte público que saturan sus unidades? Aquí tenemos una imagen de lo que es una salida de una estación del metro de la Ciudad de México. Y a un lado tenemos la imagen de lo que se espera que haya en el salón de clases. Evidentemente, la situación en Cuernavaca es diferente, pero coincide en algunos de los puntos, como los servicios de transporte público que tenemos aquí, la necesidad de traslado. No todas las escuelas tienen estos amplios ventanales, algunas su capacidad de reciclado y limpieza del aire es limitada y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. La perspectiva oficial, el presidente hace algunos días dijo que se iban a reiniciar las clases, en definitiva. Y pues sigue siendo la postura. Lo que vemos en esta gráfica de dispersión ha sido la proyección acerca de la transmisión diaria del virus. Estamos actualmente en el crecimiento del pico de la tercera ola, muy probablemente se mantenga, por lo cual hay que tener múltiples consideraciones de lo que las escuelas pueden hacer para prevenir el ser focos de contagio. ¿Qué pueden hacer las escuelas? ¿Qué pueden hacer las familias para evitar? Pues bueno, lo primero es que el mismo presidente ha dicho que el regreso no sería obligatorio. Los que decidan no mandar a sus hijos o asistir a la escuela tendrán la posibilidad de hacerlo. Cada institución, en este caso el CEULAM, pues tomará su posición oficial conforme los datos del semáforo epidemiológico vayan cambiando en los próximos días. Por lo pronto, este foro está haciendo de manera virtual. Evidentemente ha habido protestas, ha habido la necesidad de incrementar el ritmo de vacunación. Afortunadamente va en progreso, se está vacunando a la población y esperemos que pronto se pueda tener acceso a las vacunas incluso a los adolescentes, como está haciendo ya en Estados Unidos, y en un futuro no muy lejano hasta los niños, como ya están haciendo algunas farmacéuticas los estudios. Es necesario que lo tengamos en cuenta. No podemos evitar mencionar que va a ser un
factor de riesgo de contagio. Pero tampoco nos podemos poner alarmistas y debemos tener conciencia de que podemos hacer cosas que prevengan, que no necesariamente va a ser un colapso sanitario y que esperemos las instituciones, la federación y los padres de familia pues esperen las determinaciones sanitarias para que el regreso a clase sea ordenado y sanitariamente viable para que no se ponga en riesgo la salud de nadie. Algunas escuelas ya han tomado la determinación de que el siguiente ciclo será virtual, otras están yéndose hacia el modelo híbrido y pues veremos qué es lo que nos toca en la cercanía. ¿Qué debemos hacer? Pues para empezar, los consejos que tuvimos al inicio de la pandemia siguen siendo altamente válidos. Lo primordial es lavarnos las manos. Uno de los vías de contaminación no es que el virus penetre por las manos, sino que tenemos tendencia a tocarnos la cara, sobre todo las vías respiratorias. No falta quien ya le hizo así porque le dio comezón la nariz y luego tocó alguna superficie o estuvo en contacto con alguien saludándolo de mano después de que ese alguien había hecho lo mismo y unos minutos después nos limpiamos los labios y ya transmitimos el virus a nuestras vías respiratorias, que es donde se va a alojar. Entonces, las indicaciones básicas son lavarnos las manos varias veces al día, no tocarnos la cara con las manos, al toser o estornudar, hacer lo que se llama estornudo de etiqueta, cubriéndonos con el antebrazo y el codo, usar desinfectantes de mano, ya sea alcohol en gel o aerosoles para las manos, no compartir vasos, botellas, cubiertos y pues no saludarnos de mano, saludarnos en la distancia, al estilo japonés, al estilo saludo de banda, como sea, pero evitar el contacto donde podamos ser vectores que transmiten los virus. Estos consejos son importantes, los principales: tener buena higiene de nuestras manos y no tocarnos la cara. ¿Qué eran las escuelas? Pues les decía, la modalidad híbrida es lo que está siendo una opción actualmente. ¿Qué es la educación híbrida? Pues es un modelo en el cual algunos estudiantes acuden de manera presencial, muchas veces elegidos por conglomerados, es decir, puede ser la mitad de la lista unos días, la mitad de la lista otros días, o de manera salteada, números pares, números nones. Y los que no asistieron a la escuela en ese día tienen la posibilidad de ver la dinámica escolar a través de transmisión vía internet. Es decir, se llama híbrida porque combina las clases presenciales con las clases en línea. ¿Cómo funciona? Pues las actividades que se ponen en presencial se comparten de manera virtual y tienen la potencialidad de tener vínculos comunicativos entre ellos. Algo que hemos aprendido ahora que hemos estado en esta modalidad en línea es que hay algunas normas que debemos seguir. Me conecto puntual, aseado y peinado, me ubico en un lugar cómodo, mi lugar cómodo es este rinconcito, mantengo apagado el micrófono en caso de que no lo esté usando para que no se contamine de ruidos ambientales, limpio mi área de estudio, evito distraerme y o comer en clase. Si quiero participar, levanto la mano, puede ser de manera física o en las modalidades de las plataformas suele haber un botoncito de levanto la mano y pone un icono en donde está una manita levantada. Escucho las indicaciones de los maestros, valoramos el trabajo de nuestros compañeros y maestros y pues bueno, en esto de me conecto, pues hay diferencias entre distintas instituciones. Por ejemplo, yo trabajo en una universidad pública y ahí los alumnos tienen la posibilidad de mantener su cámara apagada, alegando el respeto a la privacidad. Y en otra institución se pide que estén con las cámaras prendidas todo el tiempo. Aquí hay algunos aspectos tecnológicos. Muchas veces tener el video encendido lentifica la conexión a internet.
Pero bueno, depende, es una regla que se puede modificar y ser flexible. La flexibilidad es muy importante cuando estamos en el uso de nuestras clases en línea. Claro, siempre debemos abogar con la privacidad y pues bueno, esto es para redes sociales, no para clases en línea, pero al igual que en las redes sociales, no dar datos personales, eh, ser vigilante y prudente en cualquier cosa que publicamos en Internet, saber que muchas de las publicaciones en Internet entran a la categoría de creaciones comunes, entonces las fotos, como las que estoy usando en estas diapositivas, pasan a ser de dominio público. Hay que comunicarse con respeto y educación y ser cuidadosos cuando se comparta material. Ha habido a nivel global, pues múltiples situaciones hasta cómicas, ¿no? Hemos visto incluso en la Cámara de Diputados a legisladores que creyeron que habían apagado su micrófono seguía activo y de repente soltaban alguna agresión o grosería hacia sus compañeros. Eso es algo que debemos tener presente que no debe ocurrir y debemos prepararnos para que no ocurra. Continuando con la presentación, pues bueno, ¿qué ocurre con el aprendizaje? El ser humano es un ser capaz. Aprendemos múltiples situaciones. Nuestra cotidianidad nos exige adaptarnos a las situaciones nuevas y ser eficientes en ellas. Y eso no ha cambiado en esta modalidad en línea. Hemos aprendido muchas cosas. Veamos un poco de la neurofisiología de esto. Hay algunos circuitos en nuestro cerebro y en zonas subcorticales que están vinculados hacia el placer y la saciedad, sobre todo el núcleo accumbens y la amígdala, que además es uno de nuestros núcleos que nos prepara ante estímulos que pueden ser amenazantes y que por lo tanto nos saca de este nivel de saciedad y de placer para llevarnos a tensión. Pero estos circuitos subcorticales están conectados hacia áreas de la corteza frontal que nos ayudan a la toma de decisiones y hacia segmentos del lóbulo temporal que nos ayudan al aprendizaje. Entonces, aprendemos lo que nos emociona, aprendemos aquello que nos genera situaciones de confort y placer. Entonces, si logramos activar estas estructuras a través de la novedad de nuestras clases, pues podemos hacer que el aprendizaje sea facilitado. Evidentemente aquí debemos hablar de neurotransmisores. La adrenalina, que es nuestro neurotransmisor vinculado al miedo y la ira, que se genera a partir de nuestras glándulas suprarrenales por una señal que viajó de la amígdala, nos prepara para huir o defendernos. Pero además bloquea algunos sectores, entre ellos los de la memoria. Por eso muchas veces cuando entramos a un examen y nos ponemos nerviosos, la información que teníamos desaparece. Y terminamos el examen, lo entregamos como pudimos, pasan unos pocos momentos y decimos, ya me acordé. ¿Por qué? Porque la adrenalina disminuyó, permitió que la acetilcolina, que es su contraparte, activara nuevamente los sectores de la memoria y por lo tanto lograra reactivar la circulación de la información. La serotonina está vinculada a nuestro estado de ánimo. Mientras nuestro estado de ánimo sea positivo, nuestras facultades de aprendizaje tienden a estar estimuladas. Lo mismo que con la dopamina. Y la oxitocina es una hormona que funciona también en su papel de neurotransmisor como nuestra hormona del apego social. Está presente sobre todo durante las contracciones en el parto, fue cuando se descubrió, y en otras situaciones, pero se genera cuando apapachamos, cuando tenemos contacto físico, cuando logramos tener una vinculación social y enlazarnos con otro y desarrollar un nivel de amistad alto o incluso enamoramiento. Y ahorita que estamos aislados, que estamos confinados,
Si no tenemos el apoyo de la familia y de nuestro grupo cercano que nos pueda brindar ese acercamiento incluso físico, pues la producción de oxitocina puede verse disminuida. Y hablando de adrenalina, pues la adrenalina responde a estresores que se han dividido en estresores primarios, que son aquellos que pueden atentar contra tu vida. En tiempos primitivos, pues era cualquier depredador que acechaba y que podía comernos. Tenemos estresores secundarios, como puede ser la economía. No nos va a matar si retrasa nuestro pago, pero nuestro cerebro lo interpreta como si sí, y entonces actúa ante los estresores primarios y secundarios. Curiosamente, el coronavirus está en un lugar intermedio. Evidentemente sí puede atentar contra nuestra vida, pero en nuestra situación de confinamiento lo que más nos da miedo es la potencialidad de qué ocurrirá si sí nos contagiamos. Entonces tiene un papel tanto de estresor primario como de estresor secundario. Y ante ello, pues debemos recurrir al apoyo de nuestras redes sociales, concretas y virtuales. Nuestra familia, nuestros cercanos, nuestros coetáneos, nuestros vecinos, nos pueden dar el apoyo ante situaciones en donde nos podemos sentir rebasados. Hay un programa en algunos países europeos que se llama Programa de Bibliotecas Humanas, en donde ahora, ante la dificultad de recurrir a espacios físicos como las bibliotecas, pues le podemos preguntar también sobre acontecimientos sociales y políticos a nuestros adultos mayores. Seguramente se acuerdan de lo que vivieron en su época. Y del otro lado, las redes sociales son un arma de doble filo. Pueden ser muy buenas, pero pueden generar obsesiones y ansiedades. Aquí hay un gran conjunto de redes sociales y se escapan algunas más nuevas como Amino, Kawaii, TikTok, no está todavía aquí, pero está Twitter, Facebook, Line, que nos pueden ayudar a comunicarnos con alguien que está lejos. He visto las experiencias con mis estudiantes que incluso en el trabajo en equipo, tener grupos de trabajo en Facebook o en WhatsApp, compartir documentos compartidos, valga la redundancia, a través de Google Docs, les ayuda a tener esa comunicación que aparentemente está perdida por no estar en lo presencial. Pero esta dinámica virtual se puede hacer a través de los mensajeros, de los mensajes personales, incluso a través de los memes que te sacan una sonrisa y que te ayudan a saber que no estás solo. El estrés y la escuela no es nuevo. El estrés y la demanda cognitiva de las tareas no surgieron con las clases virtuales, ya han estado presentes. Desde los que teníamos una pila de libros que teníamos que leer hasta ahora la multitud de PDFs que nos llegan, el estrés es un motivante. El estrés también tiene un lado positivo, nos hace avanzar, salir de esta zona de confort y pasar a una zona de aprendizaje. Entonces no hay que verlo como algo necesariamente malo, simplemente hay que aprender a manejar esta demanda cognitiva, priorizar cosas, tener tiempos de estudio, tiempos de relajación, tiempos de actividad física, estar en una situación ergonómica incómoda, como sería estar en una silla frente a la pantalla durante mucho tiempo, es necesario tomarse lapsos para estirarse, flexionarse y mejorar justamente esta ergonomía. Hemos pasado del aula a las clases virtuales y hemos aprendido mucho en el trayecto. ¿Qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido que las tecnologías de la información y comunicación deben ser modificadas y transformadas en tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. No solo se trata de leer en Internet y comunicarnos vía Messenger o WhatsApp, también podemos crear material, podemos reinterpretar actividades de aprendizaje y crear ambientes virtuales de aprendizaje. Es necesario hacer esta transición, pasar de las TIC a las TAC. Y recordar que la principal debilidad o fortaleza de un sistema es el usuario. El usuario es el que determina si
el uso de la computadora es eficiente o no, si se te bloquea el sistema o no. Y en nuestras clases, alternar actividades que sean sincrónicas, en donde tenemos comunicación directa con nuestros estudiantes, ya sea a través de chats, sesiones en línea, webinario, como esta misma charla, o sesiones asincrónicas, como serían videos, foros, redes, cuestionarios, y recurrir a las múltiples herramientas que tenemos los docentes. Plataformas especializadas como la Moodle, Classroom, Teams, Edmodo y muchas otras. Plataformas de almacenamiento como Mega, Dropbox, Drive, iCloud. Redes sociales, el mismo Edmodo, Twitter, Facebook, WhatsApp. Herramientas expositivas como este mapa mental que fue hecho en WooConcourse, Prezi, Email, Photoons. Bibliotecas digitales como Script, SlideShare, los compilados que tiene la UNAM en tesis.unam. Y recordar que como docentes tenemos estos diferentes ámbitos para desarrollar en nuestros estudiantes y estrategias que podemos utilizar. Los pilares de la UNESCO de aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir, aprender a ser. Los ámbitos de actuación educativos, laborales, sociales, ser aprendices, ser felices, manejar diferentes contenidos declarativos, procedimentales que tengan que favorecer las prácticas, fomentar actitudes positivas en nuestros estudiantes, no descuidar las emociones y pues diferentes modelos de enseñanza-aprendizaje como el aprendizaje situado, el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizajes colaborativos y cooperativos, aula invertida, y no descuidar siempre que debemos ser solidarios y empáticos, debemos poder ayudar al otro y entender cuando tiene dificultades. Para eso podemos empezar desde casa. Hay hábitos terapéuticos de autocuidado que son importantes de fomentar. Ejercicio, dieta y nutrición, tiempo en la naturaleza, les decía, si tienen la posibilidad de salir al campo, háganlo. Caminar por una área ventilada, háganlo. Eviten estar en lugares encerrados con mucha gente, eso sí, fiestas, reuniones, antros, bares. Fomentar contribución y servicio, nuestras relaciones sociales, no descuidar nuestros hobbies, tener tiempo de relajación, ser espirituales, desarrollar nuestro autocuidado, hidratarnos, comer bien, descansar, conectarnos y no solamente con el Wi-Fi, también con nuestro mundo. Y en algún momento también desconectarnos de las redes sociales. No debemos estar tan vinculados 24/7 a la computadora. Llega un momento en que decidimos 9 de la noche, se apagan redes, descansemos. Y no me queda más que decirles gracias totales en este homenaje que suelo hacerle en todas mis exposiciones a Cerati, y quedar a su disposición en mis redes sociales, que son en Facebook y YouTube, mi nombre completo, Juan Manuel de la Cruz Moreno Nápoles, y en Twitter, @CruzNápoles. Ha sido un placer estar con ustedes. Cualquier duda, con toda confianza, háganmela saber y estaré en contacto con ustedes. Hasta pronto.